¿Alguna vez te has sentido idiota? No solo un tonto, sino un idiota en el sentido más existencial de la palabra. Alguien que percibe lo absurdo de la vida, que siente demasiado, que ve la miseria y la belleza del mundo simultáneamente. Si es así, ya has flirteado con el pensamiento de Dostoyevsky. Hizo del idiota uno de los arquetipos más complejos de la literatura. Pero, ¿y si te dijera que este personaje, el príncipe Miskin, podría tener la clave para comprender los conceptos fundamentales de Carl Jung? La belleza salvará al mundo. Una de las frases más famosas de Dostoyevsky es el punto de partida de esta exploración. Dostoyevsky no escribió para complacer, sino para herir y abrir heridas que el lector preferiría mantener cerradas. Sus palabras no son mera ficción, son afilados bisturíes que hieren profundamente la carne de la existencia humana. Su novela, Asterisco el idiota asterisco, no es solo una historia, sino una tesis filosófica envuelta en tragedia, un estudio brutal de lo que sucede cuando un hombre genuinamente bueno se ve arrojado a un mundo que solo entiende el lenguaje del egoísmo y la corrupción. El príncipe Miskin, figura central de la narrativa, es el último romántico en una época que ya había cambiado la pasión por el dinero, la bondad por el cálculo y la inocencia por la astucia cínica. Su error fue creer en la pureza de corazón en una sociedad que había aprendido a aplastar todo lo que no podía explotar. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, Miskin no es solo un personaje. Es la encarnación del arquetipo del inocente llevado al extremo, un individuo cuya pureza es tan abrumadora que se convierte en su propia maldición. Para los demás personajes, es un tonto, un extraterrestre emocional, un error de programación en un sistema que solo acepta jugadores dispuestos a hacer trampa. Sin embargo, la pregunta que Dostoyevsky nos obliga a afrontar es desconcertante. ¿Quién es el verdadero idiota? Y aquí es donde entra en escena la sombra de Jung. Miskin es insufrible no por su ingenuidad, sino por su capacidad de percibir el dolor ajeno con una sensibilidad casi sobrenatural. No solo ve la miseria ajena, sino que la siente como si fuera suya, una especie de tormento de la existencia, como diría el filósofo Emil Cioran. Esta característica es precisamente lo que lo hace tan insoportable para quienes lo rodean. Expone sus máscaras, desmantela sus defensas y desgarra sus ilusiones de control. En la visión de Jung, la presencia de Miskin obliga a quienes lo rodean a confrontar su propia sombra, el lado oscuro reprimido de su personalidad que prefieren mantener oculto. Es un recordatorio constante de que hay algo mal en la forma en que vivimos, y este recordatorio es insoportable para quienes ya se han acostumbrado al juego de la hipocresía social. Nietzsche, un ávido lector de Dostoyevsky, dijo que nadie miente tanto como los indignados, porque la indignación a menudo no es una respuesta a la injusticia, sino un escudo contra la propia culpa. Miskin despierta esta indignación en los demás. Su bondad absoluta, lejos de ser una virtud reverenciada, se ve como una amenaza porque muestra que el juego se puede jugar de manera diferente, y esto es intolerable para quienes ya han aprendido a ganar haciendo trampas. El mundo no tiene cabida para los Miskin porque la bondad absoluta no solo desafía el statu quo, sino que lo amenaza silenciosa y poderosamente. Es un espejo que refleja la hipocresía de quienes la rodean, y por ello es ridiculizada, explotada y, finalmente, aplastada. La historia del idiota parece seguir la trayectoria de un mártir, pero sin la gloria de la santidad. Miskin no es venerado ni comprendido, es destruido. Su bondad no lo convierte en un héroe, sino en un cordero a la espera del matadero. Su amor por la belleza y su compasión desbordante se consideran debilidades peligrosas, una vulnerabilidad que solo puede desembocar en tragedia. Y lo peor de todo, quizás Dostoyevsky tenía razón, el mundo realmente no tiene cabida para los Miskin. Vivimos en una época en la que el cinismo se confunde con la inteligencia y la frialdad con la madurez. Nos reímos de la ingenuidad, nos burlamos de la esperanza y celebramos la inteligencia como si fuera sinónimo de sabiduría. Pero, ¿nos ha traído esta supuesta inteligencia algo más que un vacío insoportable? Dostoyevsky nos obliga a afrontar esta pregunta sin darnos respuestas fáciles. Lo más inquietante es que, en el fondo, conocemos la respuesta. Miskin no es el idiota. El idiota somos nosotros, que nos pasamos la vida justificando nuestra propia falta de valentía. La tragedia del príncipe Miskin no reside solo en su bondad, sino también en el tiempo y el lugar en el que existe. La Rusia del siglo XIX era una tierra de transición febril, donde lo viejo y lo nuevo libraban una batalla silenciosa y cruel. La aristocracia decadente luchaba por mantener su pompa, mientras los ideales revolucionarios soplaban como vientos de un futuro inevitable. La fe ortodoxa, que antaño había dado sentido a la identidad rusa, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la modernidad y el pensamiento nihilista.
Fue en este caldero de tensión que Dostoyevski moldeó a sus personajes, dándoles voces que reflejaban las dudas, los miedos y los dilemas de una época en colapso. Y nadie comprendió este colapso mejor que el propio autor. Dostoyevski no fue un mero observador distante del caos social y espiritual. Fue víctima de él. Su vida fue una serie de abismos. Condenado a muerte, vio su ejecución cancelada en el último minuto, intercambiada por años de trabajos forzados en Siberia. Allí, entre criminales y desdichados, presenció las profundidades del alma humana, desprovista de las convenciones sociales. No había máscaras entre los condenados, solo la cruda y brutal verdad de la existencia. Fue en este gélido infierno donde descubrió que la degradación y la redención podían ir de la mano, que la monstruosidad y la cordura eran solo dos caras de la misma moneda. Esta experiencia moldeó su obra irrevocablemente. A diferencia de otros escritores de su época que buscaban comprender a la humanidad a través de la razón, Dostoyevski se adentró en la oscuridad del inconsciente, anticipándose a ideas que Freud y Jung solo formularían décadas después. Comprendió que los seres humanos no se rigen únicamente por la lógica, sino por fuerzas subterráneas, pasiones indomables, deseos innegables y contradicciones insoportables. Su realismo no era solo social, sino psicológico. Cada personaje que creó era una anatomía viviente del espíritu humano, una confesión disfrazada de ficción. Y Miskin, el protagonista del Idiota, fue quizás su creación más inquietante, pues encarnaba algo que la sociedad siempre ha pretendido valorar, pero que en el fondo desprecia, la verdadera bondad. Lo que le sucede a Miskin es lo que Jung llamaría un fracaso en el proceso de individuación, el camino para convertirse en un individuo integrado y completo. Miskin no puede armonizar su pureza interior con las exigencias del mundo exterior. El problema es que la bondad absoluta no encaja en los engranajes del mundo. La bondad sin astucia no se considera una virtud, sino un error estratégico. No lo devora un enemigo declarado ni una conspiración, sino la acumulación de pequeñas indiferencias, cinismos cotidianos y desprecio disfrazado de superioridad. Lo engulle vacío de quienes no han sabido qué hacer con su existencia. La lógica que rige esta perversa estructura social es simple. La bondad sin astucia no se considera una virtud, sino un error estratégico. La caída de Miskin no ocurre de golpe, sino como un proceso gradual en el que su pureza se ve erosionada lentamente por la fricción con el mundo. No necesita ser atacado para ser derrotado. Su existencia basta para que su tragedia se desarrolle por sí sola, como un reloj que avanza inexorablemente hacia su colapso final. La gran paradoja de la narrativa es que Miskin, contrariamente a lo que imaginan sus detractores, no es un tonto en el sentido intelectual. Es inteligente, perspicaz y profundamente sensible, pero su inteligencia no se ajusta a los parámetros de la astucia calculadora y el pragmatismo social. No sabe cómo jugar a la seducción, la manipulación ni el poder oculto. Su lógica es diferente, casi extraña, pues cree que la sinceridad debe ser la base de las relaciones. Y es precisamente esta convicción la que lo condena. Como escribió Oscar Wilde, ser natural es la pose más difícil. Miskin no posa, no finge, no construye una personalidad para encajar. Simplemente es, y esto lo hace insoportable para quienes están acostumbrados a vivir tras máscaras. Quienes se cruzan en su camino no saben cómo reaccionar ante él. Rogozin, con su pasión desbordante, ve en él algo que quisiera poseer pero no puede comprender. Nastasia Filipovna, consumida por el fuego de su propia ruina, oscila entre verlo como un redentor y un ingenuo patético. Miskin no encaja en la narrativa de que la supervivencia requiere compromiso. Su presencia expone la mentira que todos preferiríamos repetirnos, que la corrupción es inevitable y que la bondad pura no es más que una ilusión infantil. Sin embargo, no triunfa. No hay redención para Miskin, porque su tragedia no es solo la suya, sino la de toda la humanidad. No es un idiota por no entender el mundo, es el idiota porque lo comprende demasiado bien y, sin embargo, se niega a actuar según las reglas que garantizarían su supervivencia. Dostoyevski, en última instancia, nos deja sin respuestas fáciles. No nos consuela con un mensaje optimista, ni nos ofrece un camino de esperanza. En cambio, nos obliga a contemplar el abismo de nuestra propia hipocresía y a preguntarnos si, hoy en día, trataríamos a un Miskin de manera diferente. La caída de Miskin no es noble, su tragedia no es ennoblecedora. No muere dramáticamente ni provoca una revolución moral. Su caída es silenciosa, un vaciamiento gradual de todo lo que era, como una vela consumida por su propia llama. Al final, no queda nada más que el espectro de un hombre que intentó permanecer completo en un mundo que no tolera lo inabsorbible ni corrompido. Su destino no solo es triste,
Es la brutal evidencia de que la pureza absoluta no puede coexistir con la complejidad humana sin ser aniquilada. Miskin se ve reducido a la locura, no porque haya perdido la razón, sino porque el mundo que lo rodea la aplastó. Ya no había lugar para él en la realidad que lo rodeaba. Y este es quizás el aspecto más aterrador de su historia. No es derrotado por un gran enemigo, sino por la acumulación de pequeñas indiferencias, cinismos cotidianos, desprecio disfrazado de superioridad. Es absorbido por el vacío de quienes no supieron qué hacer con su existencia. Como escribió S. Eliot, así es como termina el mundo, no con un estallido, sino con un gemido. ¿Y ahora qué nos queda? Ver a Miskin como un símbolo lejano de un tiempo que ya no nos pertenece, o reconocer que su tragedia se repite a diario en pequeños gestos de desprecio, en burla disfrazada de inteligencia y en la negativa a aceptar que la bondad, si existe, no puede sobrevivir sola. Dostoyevsky no nos da respuestas, simplemente nos obliga a afrontar la pregunta que siempre hemos evitado. ¿Somos idiotas por habernos vuelto demasiado listos? Deja tu opinión en los comentarios y dime, ¿crees que en nuestro mundo, tan cínico y pragmático, aún hay espacio para la pureza de un Miskin? Comparte tu opinión. Y si quieres seguir explorando las profundidades del alma humana a través de la mirada de Carl Jung, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras.